Bueno, nosotros somos el grupo compuesto por Victorio Rainoldi, Miguel Torres y Francisco Navarro. Vamos a estar hablando de lo que es DFS, de qué son los sistemas de archivos distribuidos. Como temario, vamos a explicar un poco qué es DFS, sus características, su arquitectura, cómo se sincronizan los archivos, cómo se organizan de forma lógica, la tolerancia a fallos, su escalabilidad y rendimiento, algunos ejemplos y casos de uso, sus ventajas y desventajas, una comparación entre dos sistemas de DFS y AFS y sus conclusiones. Es importante entender qué es un sistema de archivo distribuido y por qué es relevante en el mundo actual utilizarlos. Entonces, más que nada DFS es una infraestructura que permite almacenar y gestionar archivos en múltiples servidores de forma distribuida, de modo que los usuarios pueden acceder a la información de manera transparente, es decir, independientemente de la ubicación física de los archivos o de los servidores. Esto es especialmente útil en entornos empresariales o redes amplias donde la colaboración y el intercambio de información entre usuarios son fundamentales. ¿Por qué considerar la implementación de un sistema de archivos distribuido? Porque nos provee escalabilidad, disponibilidad, redundancia, acceso transparente a los datos y colaboración entre usuarios. Hay que tomar en cuenta que todos estos sistemas pueden crecer fácilmente a medida que aumentan la capacidad de archivos y usuarios, permitiendo una buena gestión eficiente y sin problemas. También nos permiten, por ejemplo, la replicación de archivos en múltiples servidores, garantizando la disponibilidad de los datos y minimizando el riesgo de pérdida de información, ya que es accesible desde múltiples lugares. Los usuarios pueden acceder a los archivos utilizando rutas lógicas sin preocuparse por la ubicación física de los servidores, lo que simplifica la navegación y mejora la experiencia del usuario. Como características tenemos la transparencia de acceso, la transparencia de la ubicación, el bloqueo de archivos, el cifrado de los datos en la red y la compatibilidad con distintos protocolos. Para lo que es la transparencia de acceso, lo que significa es que los usuarios pueden acceder a los archivos sin necesidad de conocer la ubicación física o los detalles de implementación del sistema de archivos. Los usuarios pueden utilizar rutas lógicas o nombres de archivos comunes para acceder a esos archivos independientemente de su ubicación física o de dónde se encuentran. La transparencia de acceso también nos permite a los usuarios trabajar con los archivos sin preocuparse por los aspectos técnicos en general. Para lo que es la transparencia de la ubicación, esto significa que los usuarios pueden acceder a los archivos de manera transparente sin tener conocimiento de la ubicación física de los servidores. Los servidores pueden estar distribuidos geográficamente, donde hace creer que la ubicación física es una sola y no afecta la forma en que se acceden a esos datos. Esto se logra mediante la asignación de rutas lógicas a los archivos y el uso de técnicas de enrutamiento para redirigir las solicitudes de acceso a los servidores adecuados. Para lo que es el bloqueo de archivos, es un mecanismo utilizado para garantizar la integridad y la consistencia de los datos, cuando varios usuarios acceden y modifican al mismo tiempo o de forma simultánea un archivo, porque pueden trabajar de forma colaborativa. El bloqueo de archivos evita que otros usuarios realicen modificaciones que pueden ser, por ejemplo, conflictivas o inconsistentes mientras un usuario tiene un archivo bloqueado para su visión. Este mecanismo nos permite un acceso controlado y seguro a los archivos, asegurando que las modificaciones se realicen correctamente y de paso poder evitar conflictos entre usuarios. Para lo que es el cifrado de archivos se usa protocolos de seguridad como SSL, TLS, ¿sí? Que son utilizados para cifrar los datos mientras se transmiten entre los clientes y los servidores, lo que previene que se intercepten datos y garantiza la confidencialidad de los mismos. Como compatibilidad con varios protocolos tenemos ejemplos que voy a explicar más adelante, ¿sí? Como AFP, NFS, LTFS, CIFS y SMB. Ahora vamos a ver los componentes principales que conforman la arquitectura de un sistema de archivo distribuido. Se encuentran compuestos por servidores de nombres, servidores de archivos, clientes, protocolos de acceso, mecanismos de replicación y sincronización y enrutamiento de solicitudes.
Los servidores de nombres son los encargados de gestionar la estructura lógica y mantener información sobre los nombres y dónde están ubicados los archivos. Mantienen una tabla de nombres que mapea la ruta lógica de acceso a las ubicaciones físicas de cada uno de estos archivos. Para eso están los servidores de archivos, que son los servidores que almacenan y gestionan los archivos distribuidos, donde cada servidor puede ser responsable de una parte del espacio de nombres y también almacenan una porción de esos archivos. Así después los clientes, que pueden ser usuarios o aplicaciones, acceden a esos archivos. Utilizan rutas de acceso para acceder a los archivos sin preocuparse por la ubicación física de los servidores. Y acá tenemos un ejemplo de las rutas lógicas que mencioné hace un rato. Como protocolos de acceso, establecen las reglas y métodos utilizados por los clientes para acceder a los archivos. Tenemos AFP, NFS, NTFS, CIFS y SMB. Donde AFP es el protocolo de Apple, Apple Filing Protocol. Es un protocolo desarrollado por Apple que permite el intercambio de archivos en redes, más que nada que usa sistemas operativos Mac. Proporciona funcionalidades avanzadas como el soporte para atributos extendidos de archivos, control de acceso a nivel de usuarios y notificaciones de cambios en tiempo real. Es ampliamente utilizado en entornos de Mac y proporciona una integración fluida con los sistemas de archivos locales. Network File System es otro protocolo utilizado que fue desarrollado originalmente por Sigma Ecosystems, que permite el acceso remoto a archivos en redes. Permite a los sistemas operativos y clientes montar y acceder a sistemas de archivos remotos como si fueran sistemas de archivos locales. O sea, nos permite trabajar de forma local dentro de esos archivos. Utiliza un enfoque de cliente-servidor, donde un servidor comparte sus sistemas de archivos y los clientes pueden acceder a ellos mediante solicitudes de montaje y operaciones de lectura y escritura. Para lo que es New Technology File System, es otro sistema también desarrollado por Microsoft y utilizado más que nada en sistemas operativos Windows y servidores. Proporciona características avanzadas como seguridad de archivos y carpetas, comprensión de archivos, cifrado y control de acceso al nivel de usuarios. Es compatible también con cualquiera de estos sistemas de DFS y nos permite la distribución de archivos en múltiples servidores y la creación de rutas de acceso lógico para acceder a los archivos dentro de la red. Para lo que es Common Internet File System o Server Message Block, también es un protocolo utilizado principalmente en entornos Windows para compartir archivos, impresoras y otros recursos. Proporciona una interfaz de red estándar para acceder a los archivos y recursos compartidos en la red local. Permite a los clientes acceder a los recursos compartidos utilizando también rutas lógicas y realizar operaciones como lectura, escritura, creación y eliminación de archivos. Cada uno de estos protocolos tiene sus propias características y se utiliza en diferentes entornos de red. Es importante considerar las necesidades y las compatibilidades del sistema al seleccionar el protocolo que se va a utilizar. Más que nada los requerimientos y requisitos a la hora de implementar un sistema de DFS. Como enrutamiento de solicitudes, se determina la ruta óptima para acceder a los archivos en función de la ubicación del cliente y la disponibilidad de los servidores. El enrutamiento de solicitudes garantiza una distribución equilibrada de la carga y minimiza la latencia de acceso a los archivos. Como replicación y sincronización tenemos unos ejemplos de algoritmos que suelen ser utilizados, como el algoritmo de replicación sincrónica, la replicación asincrónica o de lectura desde una réplica local, o algoritmos de detección de diferencias, que es para poder detectar distintas versiones, porque dentro de estos sistemas podemos estar trabajando con distintas versiones de los archivos. Entonces, para poder asegurarnos de que estamos trabajando sobre el archivo adecuado, el algoritmo de detección de diferencias se encarga de eso. Estos algoritmos nos permiten no solo la replicación y la sincronización de archivos en múltiples servidores, sino que también para mejorar la disponibilidad y la redundancia. Los cambios realizados en un archivo se propagan a las réplicas correspondientes para mantener la coherencia de los datos, donde se replican en múltiples servidores, es decir, se crean copias o réplicas de ese archivo en varios servidores y ubicaciones, y las réplicas tienen la misma información y contenido que el archivo original, entonces nos permite acceder desde diferentes servidores. Es importante tener en cuenta también que los algoritmos mencionados
pueden variar según la implementación y los requisitos del sistema. Es por eso que cada sistema DFS usado puede utilizar combinaciones diferentes de estos algoritmos y mecanismos según las necesidades particulares. Entonces es bueno analizarlos para poder entender cuál es el que más me conviene usar. Esto proporciona una alta coherencia de los datos, ya que los cambios realizados en el servidor principal se propagan inmediatamente a los servidores. Nos asegura que todas las réplicas estén actualizadas y listas para su acceso, pero hay un problema, ya que la replicación puede generar una mayor carga de tráfico en la red y puede afectar el rendimiento de los servidores si están ubicados a gran distancia del servidor principal. Es por esto que la replicación, por ejemplo, asincrónica, ofrece ventajas en términos de rendimiento y tolerancia a fallos, ya que evita la sobrecarga de la red y permite que los servidores de destino actualicen sus réplicas en momentos más convenientes. También puede haber un pequeño lapso de tiempo en el que las réplicas no reflejan los cambios más recientes, y para eso es importante considerar los requisitos específicos del sistema y los datos antes de implementar este tipo de replicación. Así podemos saber con mejor exactitud qué algoritmo de estos utilizar. Con respecto a los mecanismos de bloqueo y control de concurrencia, suelen ser usados para garantizar la consistencia y la integridad de los datos cuando múltiples usuarios o procesos acceden y modifican los mismos archivos de manera simultánea, ya que los clientes no siempre suelen ser solo usuarios, sumado a que les permite poder trabajar sobre los archivos al mismo tiempo. Entonces el bloqueo mencionado antes permite a los usuarios o procesos que quieran acceder a un determinado archivo obtener, por ejemplo, derechos exclusivos de acceso, lo que les permite poder bloquear a otros usuarios o procesos para acceder o modificar el archivo hasta que el bloqueo sea liberado. Para la organización lógica de archivos, es una estructura jerárquica de directorios y de archivos similar a cómo se organizan en un sistema de archivos local en forma de árbol. Está compuesto por directorios, rutas lógicas, nombres únicos y metadatos. Acá tenemos un ejemplo de una ruta lógica, ¿sí? Que es una ruta que identifica un archivo llamado archivo.txt, ubicado dentro del directorio proyecto 1, que a su vez está dentro del directorio proyectos y dentro del directorio documentos. Todos los nombres deben ser únicos. Esto significa que no puede haber dos archivos con el mismo nombre en el mismo directorio. Los nombres de archivos se utilizan para identificar y acceder a los archivos específicos dentro de la estructura del directorio. También tienen asociados metadatos, que son información adicional sobre los archivos. Sí, los metadatos pueden incluir detalles como el tamaño del archivo, la fecha de creación, la fecha de su modificación, los permisos de acceso, etc. Esos metadatos son almacenados y gestionados por el sistema para realizar operaciones de administración y control sobre los archivos, y los mismos algoritmos suelen basarse en esto, como el algoritmo de versión de controles. La tolerancia a fallos se refiere a la capacidad del sistema para mantener la disponibilidad y la integridad de los datos, incluso en caso de fallos o errores en los componentes del sistema. Hay varias técnicas y estrategias utilizadas para lograr la tolerancia a fallos. Por ejemplo, nos encontramos con la replicación de datos, la detección y recuperación, enrutamiento y equilibrio de carga, como load balancing, y mecanismos de recuperación ante errores que puedan suceder en la red. Para lo que es la replicación de datos, ¿sí? Es una técnica común para mejorar la tolerancia a fallos en la replicación de los datos. Los archivos se almacenan en múltiples servidores, creando réplicas exactas en diferentes ubicaciones. Si uno de los servidores experimenta un fallo, los clientes pueden acceder a las réplicas restantes sin interrupción, lo que garantiza la disponibilidad continua de los datos. La sincronización y consistencia de las réplicas se logra mediante algoritmos y mecanismos antes mencionados, que aseguran que todas las copias sean coherentes. Para lo que es la detección y recuperación de fallos, cuando se detecta un fallo, se activa un proceso de recuperación que puede incluir el reemplazo de servidores defectuosos, la resignación de réplicas o la restauración de los datos a partir de copias de seguridad. Para el enrutamiento y el equilibrio de la carga, distribuye la carga de trabajo de manera uniforme entre los servidores para evitar sobrecargas y maximizar el rendimiento. Pueden utilizar algoritmos de enrutamiento inteligentes también
para redirigir las solicitudes de acceso a archivos o a servidores disponibles y que estén funcionales. Ahora Miguel va a pasar a explicar lo que es la escalabilidad y el rendimiento. Bueno, ahora voy a empezar a hablar un poco sobre la escalabilidad y rendimiento de los sistemas DFS. La escalabilidad en los DFS tiene una escalabilidad horizontal, lo que significa que puede crecer y adaptarse a medida que aumenta la cantidad de servidores y recursos compartidos en la red. Algunos aspectos clave de la escalabilidad de los DFS son los siguientes. Distribución horizontal. Los DFS se diseñan para escalar horizontalmente, lo que significa que se pueden agregar nuevos servidores al sistema para aumentar su capacidad de almacenamiento y procesamiento. Esto permite acomodar un mayor número de usuarios y una mayor cantidad de datos sin degradar el rendimiento. Federación. La federación es una técnica utilizada en algunos DFS para conectar múltiples clústeres o sistemas de archivos distribuidos en una sola entidad lógica. Esto permite escalar el sistema a través de la agregación de recursos y la distribución de la carga de trabajo entre los diferentes clústeres. Balanceo de carga dinámico. Los DFS implementan mecanismos de balanceo de carga dinámico para distribuir automáticamente la carga del trabajo entre los servidores disponibles. Esto garantiza que los recursos se utilicen de manera óptima y que no haya servidores sobrecargados, mientras otros permanecen subutilizados. Tamaño escalable de archivo y sistema de archivos. Los DFS están diseñados para manejar archivos de gran tamaño y sistemas de archivos de gran escala. Este permite el almacenamiento y acceso eficiente de grandes cantidades de datos, lo que es especialmente importante en entornos donde se generan y manipulan grandes volúmenes de información. Ahora vamos a hablar un poquito del rendimiento. Los sistemas de DFS, para obtener un mejor rendimiento, tienen ciertas características. La primera es la distribución de la carga. Distribuyen la carga de trabajo entre múltiples servidores, lo que permite procesar las solicitudes de acceso a los archivos de manera paralela y equilibrada. Esto evita la sobrecarga de un único servidor y mejora el rendimiento en general del sistema. La caché. Utiliza mecanismos de caché para almacenar en memoria temporalmente de los datos más utilizados. Esto reduce la latencia al acceder a los archivos, ya que se evita el acceso constante a los servidores de almacenamiento y se obtienen los datos directamente desde la caché. Paralelismo. Los DFS pueden realizar operaciones en paralelos en múltiples servidores, lo que permite un procesamiento más rápido de las solicitudes. Por ejemplo, al leer un archivo se puede dividir en partes y leer simultáneamente desde diferentes servidores para acelerar la recuperación de los datos. Optimización de la red. Implementan técnicas para optimizar la transferencia de datos a través de la red, como la compresión de datos, la redundancia del tamaño de los paquetes de red o el uso de algoritmos de enrutamiento eficientes. Estas técnicas mejoran en el rendimiento al minimizar el ancho de banda utilizado y reducir los tiempos de respuesta. Ventajas de los DFS. Resiliencia de datos. Como los archivos residen en más de una ubicación, un fallo en el servidor no será señal de desastre. Eficiencia de la red. Las cargas de trabajo pesadas no ralentizarán el sistema porque DFS puede recopilar datos del siguiente nodo disponible. Acceso a la información más reciente. Los cambios realizados en las carpetas o archivos compartidos son visibles y están disponibles al instante para todos los que utilizan DFS. Escalabilidad sencilla. Para hacer crecer el sistema basta con añadir más nodos, produciendo una alta fiabilidad, donde produce que la pérdida de datos es mucho menos preocupante cuando los archivos se replican entre hosts. Aquí algunos ejemplos de DFS: Microsoft DFS, Hadoop DFS, Cluster FS y AFS, Andrew File System. A continuación vamos a detallar un poco qué es cada uno
y después realizaremos una conclusión de todo lo visto. Microsoft DFS son servicios basados en una arquitectura cliente y servidor que permiten a una organización que utiliza servidores. Microsoft Windows organiza muchos recursos compartidos de archivos de forma distribuida. Su escalabilidad se puede escalar fácilmente para adaptarse al crecimiento de los recursos compartidos y las necesidades de almacenamiento de la organización. Su tolerancia a fallos mediante la distribución de réplicas de contenido asegura la disponibilidad de los archivos incluso en caso de fallos en uno o varios servidores. Replicación. Las réplicas son almacenadas en diferentes servidores dentro de la infraestructura. Estas réplicas garantizan la disponibilidad y la tolerancia a fallos, ya que si un servidor falla, los archivos aún estarán accesibles a través de otros servidores. Su rendimiento. Los clientes pueden acceder a los archivos a través de rutas de acceso uniformes, sin importar su ubicación física. Esto reduce la latencia y mejora la eficiencia en el acceso a los recursos compartidos. Plataformas. Se ejecuta en diferentes plataformas de Windows. Algunas herramientas. Active Directory. Almacena información acerca de los objetos de una red y facilita sus búsquedas y uso por parte de los usuarios y administradores. Usa un almacén de datos estructurado como la base para una organización jerárquica. Lógica de la información del directorio. PowerShell. De comando moderno que incluye las mejores características de otros shell populares, a diferencia de la mayoría de los shell que solo aceptan y devuelven texto. PowerShell acepta y devuelve objetos. DFS Replication es un servicio de función en Windows Server que le permite replicar carpetas de manera eficiente en varios servidores y sitios. Puede replicar todos los tipos de carpetas, incluidas las carpetas a las que hace referencia una ruta de espacio de nombre DFS. DFS Namespace. Los espacios de nombres DFS y la replicación DFS son parte del rol de servicio de archivos y almacenamiento. Ahora vamos a hablar de los HDFS o de Hadoop Distributed File System. Esta pieza hace posible almacenar datasets masivos con tipos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, como imágenes, video, datos de sensores, etc., manteniendo varias copias para garantizar una alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Su escalabilidad. Para conseguir una alta calidad usa almacenamiento local que escala horizontalmente. Aumentar el espacio de almacenamiento solamente supone añadir discos duros a nodos existentes o añadir más nodos al sistema. Tolerancia a fallos. Almacena por defecto 3 copias de cada bloque de datos. Esto significa que el espacio necesario en HDFS es el triple, por lo que el coste también aumenta. Aunque la replicación de datos no es necesario para el funcionamiento de HDFS, almacenar solamente una copia podría suponer pérdida de datos frente a fallos o corrupción de ficheros, eliminando la durabilidad del dato. Replicación. Es un sistema distribuido basado en Java que permite tener una visión de los recursos como una sola unidad. Para ello crea una capa de abstracción. Como un sistema de ficheros únicos, almacena los datos en varios nodos, manteniendo sus metadatos. Distribuir los datos en varios nodos de almacenamiento aumenta la velocidad de procesamiento, el paralelismo en las operaciones y permite la replicación de los datos. Su rendimiento. Al almacenar los datos en un sistema distribuido HDFS, hace que se puedan procesar de forma paralela. Esto hace que se reduzca el tiempo de procesamiento y por lo tanto sea mejor el rendimiento en el mismo. La plataforma de código abierto Hadoop se ha convertido en sinónimo de Big Data
para buena parte de la industria del almacenamiento y las aplicaciones analíticas. Algunas herramientas, HDFS Client es una herramienta por línea de comandos para interaccionar con el sistema de ficheros, crear, eliminar, mover y renombrar ficheros. Hadoop FC Shell es una herramienta de manipulación HDFS para trabajar con funciones integradas en Hadoop. Hadoop File System API modela el contenido de un sistema de archivos como un conjunto de rutas que son directorios, enlaces simbólicos o archivos. Ahora vamos a hablar de GlusterFS. Es un sistema de archivo distribuido y escalable a cualquier nivel que reúne las unidades de almacenamiento de diferentes servidores en un solo sistema. Una característica especial de GlusterFS es su gran escalabilidad, que permite que se puedan añadir a posteriori tantos nodos o bricks como se quiera. De este modo, el espacio de almacenamiento puede adaptarse continuamente en los requisitos de cada momento. Tolerancia a fallos. Ofrece tolerancia a fallos frente a fallos automáticos y alta disponibilidad. Esto significa que si falla el servidor, cambiará automáticamente para pasar a usar otro servidor Gluster en nuestro volumen replicado o replicado distribuido. Su replicación asegura de que no se pierdan los datos en caso de avería, guardándolos de forma redundante. De esta forma, el riesgo se reparte entre varios sistemas que pueden estar en soportes físicos separados. Su rendimiento es un sistema de archivos de red escalable y distribuido, definido para ser utilizado en el espacio de usuario, es decir, sin utilizar el espacio de almacenamiento crítico del sistema, y de esta forma no compromete el rendimiento. Se utiliza en múltiples entornos, como en análisis de datos, streaming y otras tareas intensivas de almacenamiento. Lo mejor de todo es que el GlusterFS es un software gratuito y open source. Su plataforma tiene un enfoque en el ecosistema Linux y es compatible con una amplia gama de distribuciones de Linux. Algunas herramientas: encontrar archivos perdidos. Se puede utilizar para encontrar los archivos que faltan en un volumen secundario replicado geográficamente de GlusterFS. La herramienta utiliza un rastreador de subprocesos múltiples que opera en el backend. Glusterfield, una herramienta que ayuda a obtener una lista completa incremental de archivos y directorios de GlusterFS volumen usando changelog file. En resumen, estos sistemas todos tienen tolerancia a fallos, replicación, rendimiento, y lo único diferente es las herramientas que se utilizan, las plataformas de uso, y la escalabilidad sería la característica que puede diferir en uno en otro, ya que la escalabilidad no es algo que se pueda lograr de manera automática. Requiere una planificación y diseño adecuados para garantizar que el sistema o el proceso pueda adaptarse y crecer sin problemas a medida que aumenta la carga de trabajo o volúmenes de datos. Bien, a mí me tocó hablar, yo soy Francisco Navarro Sarabia, a mí me tocó hablar de, bueno, vamos a comparar lo que es un DFS contra lo que es un AFS. ¿Sí? Un AFS, bueno, es una de por sus siglas es Andrew File System, también usa la arquitectura de cliente-servidor como lo hace el FS, pero la diferencia radica en que los clientes, cuando quieren acceder a un archivo, mantienen copias de estos archivos cacheados, o sea, mantienen una copia de caché
lo que les permite, bueno, acceder de manera local, y es más rápido y no dependemos de la conectividad en todo momento con el server. O sea que si, por ejemplo, damos ejemplo de una empresa que estamos no sé, accediendo a abrir un archivo, se me cae la VPN, yo sigo pudiendo trabajar con ese archivo. Bien. Próxima diapositiva. Enfoque. Vamos a hablar del enfoque de la DFS. Bueno, si bien el enfoque es el mismo que el de un DFS, o sea, un sistema de archivos que proporciona un control de acceso centralizado y una administración de permisos, la diferencia, digamos, radica en que la forma para acceder a la DFS es más rápida y eficiente desde ubicaciones remotas, o sea que mejora el rendimiento y la disponibilidad de los datos. Bien, bueno, la escalabilidad. Una DFS está diseñado para funcionar bien con muchos usuarios activos, más que otros sistemas de archivos. Esa sería la definición, digamos, de por qué la escalabilidad en una DFS. Bueno, luego vamos a hablar de la implementación. La implementación, a diferencia del DFS, que viene, digamos, nativamente implementado en los sistemas Windows, sistemas operativos Windows, AFS requiere una instalación y una configuración específica, lo cual lo hace un poquito más complicado quizás. Bueno, de todas formas hay soluciones open source que digamos que están disponibles para Windows, para Mac, para Linux. Hay una que se llama OpenAFS. Bien, sigo con la próxima diapositiva. Bueno, vamos a hablar de las ventajas. Como dice ahí, mayor disponibilidad, ya que las máquinas, ya que si se interrumpe digamos, si una máquina de la AFS se interrumpe, no implica que el archivo no se encuentre disponible. Bien. Y después, bueno, los archivos más bien populares, que son más usados como los archivos binarios, se almacenan en varias máquinas, permiten acceder a ellos sin importar si hay alguna interrupción en alguna máquina, ya que, bueno, las solicitudes de los usuarios para el programa se enrutan a máquinas accesibles. Y después, bueno, la mayor eficiencia, ya que la carga de trabajo se distribuye entre muchas máquinas, a diferencia, digamos, de un sistema de archivos convencional. Estas son las ventajas. Vamos a hablar de las desventajas ahora. Bueno, complejidad de la configuración, lo que dije antes, que la implementación y configuración inicial de una AFS puede ser compleja al principio porque hay que hacer algunas configuraciones específicas. Después, la dependencia de la red. Obviamente la calidad y la disponibilidad de la red van a determinar el rendimiento de lo que es una DFS, y variaciones como la latencia o la conectividad pueden afectar el rendimiento. Las limitaciones en la integración con otros sistemas. Bueno, AFS fue principalmente desarrollado para entornos académicos, universitarios, y si bien se usa en otros contextos, puede tener limitaciones para la integración con otros sistemas y aplicaciones más modernas. Bueno, después de la curva de aprendizaje, que puede requerir un periodo de aprendizaje y adaptación para los usuarios y para los administradores. Ahora voy a hablar de los ejemplos de aplicación. Los ejemplos de aplicación de un AFS. Bien. Investigación científica. Bueno, debido a que
permite el acceso a archivos de manera rápida y eficiente en ubicaciones remotas. Se puede usar, digamos, para este fin, para investigación científica. Bueno, después el sector público, hay algunas agencias gubernamentales y organizaciones del sector público que utilizan AFS para facilitar intercambio y acceso a archivos sensibles, acceso seguro a archivos sensibles. Después se usa también en la industria de entretenimiento y medios. Bueno, ya que se necesita, es fundamental, digamos, en este rubro, el intercambio de archivos con otras personas. Por ejemplo, en las producciones cinematográficas se usa AFS. Y por último, la aplicación más común sería una empresa, donde vos tenés un servidor que tiene una AFS y cada sector accede a una carpeta, la cual tiene permisos. Bueno, ahora voy a hablar, vamos a pasar a la próxima diapositiva, y voy a hablar de un NFS, la diferencia de DFS con NFS. NFS, Network File Server, es un protocolo de red de nivel de aplicación de acuerdo con el modelo de OSI. Bueno, vamos a hablar de su arquitectura. Está basada en un modelo de sistema de archivos en red. Hay un servidor que expone los directorios y archivos a través de una red para que los clientes lo monten como si tuvieran un sistema local. Bien. El enfoque, se centra en el acceso remoto a archivos y la interoperabilidad entre sistemas operativos, o sea que no interesa, digamos, si tenemos usuarios que yo, con Mac, con Windows, con Linux. Bien. Como estaba diciendo justamente, es muy usado en entornos heterogéneos donde conviven varios sistemas operativos. La implementación está dada en sistemas operativos Unix, Linux, macOS y Windows. Ahora vamos a hablar de las ventajas y las desventajas del NFS. Primero que múltiples clientes pueden acceder a los archivos. Obviamente reduce la necesidad de tener un espacio en disco, ya que vamos a guardar los archivos en el NFS. Cualquier usuario puede modificar y actualizar los archivos, obviamente siempre que tenga permisos. Que es compatible con muchos sistemas operativos. El bajo costo para compartir archivos en red. La administración centralizada, que reduce la necesidad de software y espacio en los discos de los usuarios, de las máquinas de los usuarios. También nos da la oportunidad de centralizar operaciones administrativas, como por ejemplo hacer copias de seguridad de los datos, o sea, backups, y nos proporcionan interoperabilidad y flexibilidad. Ahora vamos a hablar de las desventajas. La primera, la seguridad. Este tipo de sistemas de archivos debemos usarlo en redes seguras y con protección, digamos, con un firewall, porque si no, digamos, puede caer me equivoqué. Volvemos. Como decía, la seguridad, que esto, digamos, nos limita a que solo se use en redes seguras y con un firewall. Después que también requiere una
una gran sobrecarga para leer los archivos, digamos, del lado del servidor. La dificultad con el tema de los permisos y los bloqueos de archivos. Y eso es todo, digamos, de las desventajas de un NFS. Ahora vamos a hablar de los ejemplos de aplicación de un NFS. Bueno, el almacenamiento compartido en redes empresariales, como nombré antes, digamos, con el AFS, lo mismo, el caso típico. En una empresa, varios usuarios necesitan acceder a un archivo, se conectan y acceden al archivo que está en el servidor NFS. Bueno, después, la infraestructura de servidores y almacenamientos en nube se puede usar para proporcionar almacenamiento compartido en máquinas virtuales, la implementación de clusters y sistemas de alto rendimiento. Se puede usar en la configuración de clúster de servidores, donde los servidores trabajan juntos como un sistema coherente, proporciona un medio para compartir archivos y datos entre los nodos del clúster, lo que permite una alta disponibilidad y escalabilidad en entornos de procesamiento intensivo. Después, la integración de sistemas de almacenamiento y respaldo. El NFS se utiliza también para integrar sistemas de almacenamiento y respaldo en red, permitiendo a los sistemas de respaldo acceder y respaldar archivos de manera centralizada, o sea, para hacer backups de manera centralizada. Después, la distribución de contenidos en servidores web para compartir archivos y datos estáticos entre varios servidores web, lo que nos ayuda a mejorar escalabilidad y eficiencia en la entrega de contenido a través de una red. Y por último, la implementación de sistemas de virtualización. El NFS se puede utilizar como un almacenamiento compartido en entornos de virtualización, donde muchas máquinas virtuales acceden a los mismos archivos y recursos. En conclusión, hay dos razones principales por las que uno usaría un DFS: para almacenar datos de forma permanente en soportes de almacenamiento secundario, para compartir información de forma fácil y eficiente y segura entre usuarios y aplicaciones. Son sistemas bastante flexibles, la información puede moverse a lo largo de toda la red sin necesidad de realizar cambios complejos en la estructura, así como la integración de nuevos equipos con nuevos recursos. Es muy sencillo.